Ahí está ya. Ya, hola, buenos días. Hola, buenos días, tardes ya para todos. Ay, sí, tardes, perdón, Ay, son sí, tardes, no sé qué perdón. pasaba, que no me dejaba ingresar. Ya estaba dentro del aula, pero no me llegaban sus solicitudes. Tuve que volver a entrar otra vez. Pero bueno, ya. Algo hubo ahí, espérenme tantito. A ver. Vamos a empezar, bueno, nada más con sus participaciones, obviamente con respecto a las tipologías de víctimas, que fue las que básicamente vimos la clase pasada, las explicamos, pusimos ejemplos, etcétera. Antes de seguir avanzando, pues obviamente tenemos que ver si sí quedaron, digamos que claras. Entonces voy a pedir que participen de manera voluntaria, vamos a decirlo así, con algunas de las clases, con las que ustedes quieran. Entonces ustedes me dicen quién inicia. Bueno, pues la clase pasada vimos la parte de víctimas, ¿no? Los tipos de víctimas, y vimos 10. ¿Sí? ¿O quiere que platiquemos de clases atrás No, no de todavía? esas, nada más de esas. Ok. Bueno, la víctima completamente inocente, obviamente lo comentábamos la clase pasada que podía haber sido un niño abusado sexualmente. Ok, muy bien. Una de ellas es esa. ¿Sabe cuál no encontré, maestra? ¿Cuál? Víctima más culpable o únicamente culpable. Busqué y busqué y busqué, ¿no? Sin embargo, me aparece de ahí se deroga la de víctima simuladora y Ajá. víctima imaginaria. Ok, claro. Sí, de hecho, De si ahí se se derogan pudieron esas dos. percatar, claro. De hecho, si Ajá, se pudieron percatar, obviamente la visualización, pues es una ajá, visualización doctrinaria. O sea, que la realidad es que lo que nos da, pues es propiamente la doctrina, no necesariamente la legislación. De hecho, pues claro. obviamente yo les había comentado, hay un poquito de, ¿cómo lo podríamos decir de una manera correcta? Pues hay un poquito de susto, sobre todo en cuanto a la parte de cómo podemos nosotros, digamos que señalar a una víctima, porque decir que una víctima pues es más, digamos que más culpable que su agresor, pues nos cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Estamos bajo una tentativa, sobre todo como abogados, en la cuestión de que pues no hay víctima culpable, ¿no? De Claro. hecho, platicaba con un psicólogo apenas y hacíamos el comentario, por ejemplo, de esta parte de la violencia familiar, o en este caso de las mujeres que son víctimas, ¿no? Y decíamos, bueno, pues qué pasa cuando ya hay la advertencia, cuando ya se tiene un conocimiento de causa, cuando ya obviamente se nos hace la señalización, hay muchas mujeres que entran a tratamiento, que denuncian, que ya se tiene esta mecánica. Y aún así nosotros podríamos decir, ¿no? Desde la parte criminológica, diríamos, bueno, pues es que puede ser hasta una víctima igual de culpable que el agresor porque permite ser víctima, ¿no? No Ser y tiene víctima. forma de resistirse, digámoslo. A comparación, como pone el ejemplo Ali, a comparación de los menores. Sin embargo, pues obviamente en el caso de la vertiente psicológica decían, no, pues es que todas las mujeres y todos que son víctimas de violencia siguen siendo víctimas. Entonces, por eso hay un poquito más de problemática en cuanto pues a encontrar la tipología de víctimas, Ali, pero no hay ningún problema. ¿Alguien más con algún otro tipo de víctima? Ya su compañera nos hizo mención de uno en específico, de uno que casi no aparece y de otro que ya ha sido como derogado. ¿Alguna otra? La que veíamos hace 8 días de la persona que atraviesa la calle por imprudencia y no se da cuenta, o la misma que atraviesa la calle y ya pasó la calle y todavía le dice, por ejemplo, al chofer que le avienta el carro. Entonces Claro, son dos tipos de Provocadora. víctimas provocadoras provocadora, y la claro. imprudente. Sí, sí, la realidad es que miren, hay una medición muy complicada, sobre todo porque es una cuestión conductual. Todos tenemos una forma de reaccionar completamente diferente. Por eso la sesión pasada hablábamos un poquito acerca de la parte de la conducta, la parte del comportamiento, la parte de la agresión, la parte de la violencia. Hay víctimas que, bueno, dentro de la situación, pues no reaccionan, ¿no? Tenemos el ejemplo práctico. Hace poco tiempo, no sé si ustedes escucharon la noticia de ahora verán cómo estuvo. Eran dos varones que venían en un vehículo, los paran unas agentes de tránsito, obviamente les solicitan diferentes tipos de cuestiones, se le presta la problemática. Uno de los varones golpea a la mujer policía y bueno, se dice que la persona cae, se golpea y muere. Unos dicen que no, que en ese inter le da un infarto y muere.
¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues ahí estamos ante una víctima provocadora. No porque la violencia justifique violencia, pero al final de cuentas, bueno, nosotros lo sabemos. Si alguien llega, vamos a poner el ejemplo, Eric, que lo hizo, que anda luego manejando, bueno, ¿qué pasa si llega ahorita y un agente de tránsito te pide que te detengas, te detienes? Te pide que te exhibas documentos. Acá la problemática viene porque al parecer De hecho, eh, yo vi este video porque creo que no traía licencia y creo que no traía tarjeta de circulación, algo así. tarjeta Yo vi de ese video. circulación, claro. Y obviamente, pues, ¿qué era lo que solicitaban las agentes de tránsito? Pues obviamente que bajara del vehículo porque el vehículo se lo iban a llevar y obviamente solicitaba la cuestión de las llaves y es cuando se empieza a generar esta problemática. Les digo porque esa problemática yo la viví de cerca en cuanto a la parte no necesariamente jurídica, pero sí en cuanto a la parte de que es familiar de mi esposo, ¿no? Y vimos como que esta mecánica, y bueno, la mecánica decían, es que cómo es posible, pues es que también las agentes de tránsito se basan en esta parte de que son mujeres y el abuso de autoridad, y claro que sí, no nos distanciamos de esa parte, pero pues no era una reacción que se tuviera que generar, o sea, no es una reacción de que yo me bajo y golpeo a la gente, o sea, tampoco, o sea, la realidad es que esto ya viene de una mecánica muy personal, en ese momento, bueno, tenemos muchos medios, ¿no? Verdaderamente la grabación, verdaderamente la parte de identificación, sabes que bueno, te vas a llevar el vehículo adelante, pues obviamente ya seguimos un procedimiento para tal vez si existe una responsabilidad de un servidor público, lo llevemos a cabo, pero sin en cambio en esta tentativa, ¿qué es lo que pasa? Que muchas de las veces, más allá de quedarte como victimario, de quedarte, terminas siendo una víctima, pero una víctima de tus propias circunstancias y de las circunstancias que estás generando con tu forma de comportamiento. Entonces, esa es una de las partes que también cabe mencionar, porque todos estamos muy sujetos a esa parte. Decían, el hecho de pisar probablemente, ¿no? Algún centro de reinserción, el hecho de tener, no, nadie está exento. Tal vez no por una cuestión dolosa, pero probablemente por alguna cuestión negligente o por alguna cuestión provocadora o hasta por una cuestión simuladora. Vi, ahorita que me mandaste tu trabajo, Eric, no lo alcancé a visualizar completo, pero veía un ejemplo que me ponías de la víctima simuladora en cuanto a una persona que pretende cobrar un seguro o algo así. Sí, son las personas que, por ejemplo, se hacen pasar por muertas para que alguien más cobre su seguro y de esa forma ellos poderse quedar con esa prima, se llama prima, la del seguro. Claro, claro. Y eso es una víctima simuladora, pues te estás haciendo un mal que ni siquiera tienes. O es más, vamos, hay mucha gente que se dedica a esta parte de darse por siniestrada. O sea, de que yo tuve un percance y yo también lo he visto. O sea, tengo un Inclusive percance, los autosecuestros, ¿no? También. los autosecuestros, por ejemplo. En el caso de los seguros, pues que yo digo que me siniestré para que el seguro me pague mis daños, cuando tal vez ni siquiera, o sea, fue propiamente un siniestro, sino que yo iba en un estado de ebriedad en el cual De pues no hecho, controlé mi vehículo, yo no, pues es de un hecho yo ejemplo. tengo un amigo que compró hace como 5 años una X-Trail navecita, se fueron de Chupirules y la voltearon. Entonces lo que hicieron, como tienen terrenos grandes, Claro. llevaron una retroexcavadora, rascaron, enterraron la camioneta, la sepultaron y reportaron como robo Como la robo. propia camioneta. Claro. Claro, y eso al final de cuentas, ¿qué es? Si nosotros lo ponemos dentro de esta parte y dentro de este campo de criminología, pues al final de cuentas es una víctima simuladora. Y por una parte, si lo ven, pues es una víctima que si tú tienes una lesión o si hubiera pasado un acontecimiento más grave, pues al final de cuentas, bajo tu circunstancia, tú estás buscando esa parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues hay que tener mucho cuidado en cuanto a esa parte, porque ¿qué pasa ya cuando en el campo del derecho pues nos llegan ese tipo de víctimas? Hay que tener mucho cuidado para saber quién tiene un grado de culpabilidad y quién no, porque muchas de las veces, pues de por medio, pues se encuentran bienes jurídicos tutelados por parte del Estado, que si nosotros como defensores o si nosotros como esta parte que representa cualquiera de las dos, podemos meterlos en un problema si no tenemos una debida diligencia y una debida actuación y que también influye mucho la ética, porque pues claramente muchas veces pues nos prestamos, ¿no? O se presta la situación para poder actuar de una manera diferente. Pero bueno, pues eso ya dependerá obviamente de cada uno de nosotros. Pudieron entonces visualizaron un sinfín de ejemplos, un sinfín de víctimas y bueno, nos dimos cuenta que es muy variada y que de todas podemos encontrar. Obviamente, en el caso de la criminología no lo juzga, o sea, solamente lo estudia y ya claramente, pues quien se encarga de encuadrar toda la conducta, pues sería en este caso el ámbito jurídico, ya dependiendo, pues obviamente los criterios apegados a la norma.
Bueno, De hecho, en la lectura que puso, sí, hicieron el estudio en España, ¿no, maestra? De exactamente, varios y vieron, fueron, creo, la minoría fueron mujeres, la mayoría fueron varones, claro, y se observa, volvemos, viene desde el núcleo familiar su cuestión, ¿no? sí, Y vemos claro. que también es por gente muy antisocial, se llega a la conclusión, ¿no? De que es gente que tiene problemas, que es antisocial, gente que tiene algún problema de esquizofrenia o algún tipo así, ¿no? Claro, sí, la Entonces, realidad se es que, detona. vaya, también la victimización y la parte de las víctimas sí acarrea, sí trae un problema familiar y muchas de Claro. las veces pues es un problema de núcleos. ¿Qué quiere decir? Que muchas de las veces no es un problema de sociabilidad. Volvemos al mismo ejemplo en el caso de violencia, sobre todo porque es muy reiterado y curiosamente porque no solamente las mujeres, la realidad es que hay gran parte de varones que son maltratados. Sin Sí. embargo, por una cuestión, vaya, por una cuestión de cultura, por una cuestión de educación que desgraciadamente tenemos muy arraigada, yo he conocido de manera muy cercana a alumnos, hasta estudiantes y demás, que las novias les hacen unos dramas y se los jalonean, los cachetean, pero sin en cambio ellos, pues, o sea, como que lo dejamos pasar. Porque cómo voy a llegar yo y cómo voy a interponer una denuncia por maltrato, por violencia, por lesiones, ¿no? Desgraciadamente, pues nosotros lo vimos, o sea, nos pasó hace, ¿qué será? Como un año más o menos, del chico que golpearon y que se cachetearon ahí en Paseo Bravo y que fue Ay, una sí, estuvo burla. horrible, ¿Y horrible. qué fue lo No, no es de primero que se burla. manifestaba? Fue una burla, o sea, porque Sí, decían, mucha ¿cómo es gente. posible que se dejó golpear por su novia? Es más, quien lo vio en ese momento se puso a grabar y estaban muertos de risa. Sí, en lugar de ayudarlo, ¿no? De Pues auxiliarlo, sí. imagínense, si hubiera sido, en este caso, una mujer la golpeada, no, hombre, bueno, pues más de uno, de una, hubiera sido un reverendo revoltijo. Sin en cambio, lo que causó fue gracia. Y les voy a ser muy honesta, es peligroso y es grave, sobre todo cuando estamos en un nivel formativo. Ustedes ya están, vaya, ahora sí que ya están más para allá, ¿no? De la cuestión formativa. Pero cuando uno platica con estudiantes más jóvenes, o sea, chicos de 18, de 19 años, pero que ya están en una formación profesional y les plantean situaciones de este nivel y vemos que los chicos se siguen riendo, decimos, vaya, tú que vas a ser abogado y te estás riendo de esta persona en lugar de anteponer pues la condición humana de todos nosotros, pues desde ahí estamos perdidos. Es Entonces, yo fuerte, creo que también, pues es muy personal, ¿no? Es muy personal y es mucho claro. de cultura esta parte. Sí, el índice sigue todavía por arriba en cuanto a varones, eh, Desgraciadamente, ¿no? desgraciadamente, la comisión es mucho más dada, más alta en valores, en varones, ha incrementado mucho en mujeres, eso también cabe mencionar. De hecho, si ustedes pueden ver detenciones de estos bandas, de estos grupos delincuenciales, ya no solamente son varones, ya si se pueden dar cuenta, agarran a 3 varones y una chica, o 3 varones, 2 chicas. O sea, como que ya se va Sí, equiparando la cuestión delincuencial. Y obviamente, pues es peligroso y es grave, porque pues, ¿qué es lo que pasa? Gran parte de esa estructura pues ya tiene hijos. ¿Y qué es lo que va a claro. pasar? Pues la crianza desde ahí está completamente viciada. La Y cuando esos educación, claro. niños crezcan y lleguen a otro agente de sociabilización, la escuela, la sociedad, la calle, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente ahí ya tenemos la escuela, ya platicamos de los modos y ya vimos cómo se va perfeccionando la cuestión de la delincuencia. Entonces, pues es un fenómeno y realmente pues es un fenómeno crítico y en nuestro país, bueno, ni se diga. O sea, tenemos. Una Creo que también, desintegración social, ¿verdad? claro, Espantosa. claro. De hecho, nosotros vamos a hablar un poquito más adelante de esta parte de la distorsión de valores, ¿no? Que obviamente influye dentro de la comisión de delitos. Suena trillado, pero sí tiene mucho que ver en la parte de cómo salimos de los núcleos y cómo se encuentra esta distorsión familiar. Les comentaba en el caso de la violencia que sigue aplicada todavía a mujeres, porque al final de cuentas, pues en mujeres se ve más, se trata más, se aborda más. ¿Qué es lo que pasa? Muchas de las veces pensamos que la mujer tiene la problemática a raíz de esta relación destructiva, ¿no? Pero si nos ponemos a estudiar un poquito más atrás, nos damos cuenta que no es así, que la problemática no viene de la pareja golpeadora de 2 años a la fecha. La problemática viene desde muchísimo atrás. Entonces hay que tener cuidado en esa parte. Les decía, pues obviamente ya nos pudimos percatar de cuántos sí, de cuántos no, de cuántos funcionan, de cuál es mayoría, etcétera. Bueno, vamos a seguir viendo la parte de
Espérenme tantito. Vamos a seguir viendo la parte de la tipología, de las tipologías de víctimas, porque habíamos comentado que no solamente es una, o sea, habíamos dicho que teníamos varios autores que ponían varias clasificaciones. Vimos la pasada, la de Mendelssohn, ahorita vamos a ver la de von Henting. De hecho, la platicamos un poquito la sesión pasada. Y decíamos que esta clasificación también está apartada de la propia cuestión de criterio legal, porque en criterio legal, pues todas son víctimas y hay que hacerles justicia y el Estado las debe de proteger. En el caso de von Hentig, lo que hace es proponer una categoría con 5 clases diferentes. Sin embargo, decíamos esa vez, tiene 5 clases generales, pero de esas 5 clases se logra sacar diferentes tipos y ahí los divide en 6 tipos de carácter psicológico, ¿sí? En el caso de las generales teníamos al joven, teníamos en el caso de la parte general, ¿por qué? Porque técnicamente el joven tiene una debilidad. Su debilidad es una debilidad de crianza y es una debilidad de criterio. Por eso a los adolescentes se les dice adolescentes, porque técnicamente pues adolecen o les falta, ¿no? Esta cuestión de un criterio formativo, por decirlo así. Y obviamente la mujer imagínense, desde este tipo de clasificaciones ya era como un grupo vulnerable o un grupo susceptible a obviamente ser victimizado, por decirlo de alguna manera. Déjenme ver porque, a ver si le puedo pasar acá. Por otro lado tenemos a la parte del anciano, pues claramente el anciano pues ya tiene una poca resistencia, obviamente ya tiene una incapacidad, hasta una incapacidad física, sobre todo, muchos de ellos pues ya tienen una parte de debilidad en distintas maneras, mentales, emocionales, físicas, etcétera, y por eso los hace dentro de una de las categorías que se maneja o categoría general de víctimas. En el cuarto lugar tenemos a los débiles y a los enfermos mentales. Hablamos también en la cuestión de débiles, que es lo que nosotros generalmente conocemos como incapaces, no solamente las personas que tienen alguna enfermedad mental, aquellos que son, digamos que adictos al alcohol o a las drogas. Y se nos puede hacer también curioso y se nos puede hacer chistoso, como una persona que bebe mucho se puede convertir en víctima. Pues por supuesto que se puede convertir en víctima, desde una víctima provocadora, desde una víctima por negligencia, desde una víctima que simple y sencillamente no puede resistir. Lo mismo, tenemos 50 millones de ejemplos y muchos muy visibles que aparentemente surgen las pugnas y surge la diferenciación. Buenas tardes, Miguel, no te preocupes. Por ejemplo, no sé, hace un poco de tiempo, no sé, una semana, 2 semanas más o menos, salió un asunto de una chica que argumenta haber sido violentada sexualmente por una persona. La chica creo que se dedica a la parte de esto de youtubers y todo este rollo, y había sido violentada por un compañero de la misma situación laboral, o sea, otro youtuber, se habían ido a ingerir alcohol y dentro de esa parte, pues obviamente ella argumenta que fue una situación no consensual y no necesariamente no consensual en cuanto a la parte de violencia o de ultrajo que pudo haber utilizado el varón, sino ella lo maneja que como estaba alcoholizada, pues no tenía capacidad ni de resistir, ni tenía capacidad propiamente de poder controlar o de poder visualizar lo que estaba haciendo. Entonces, básicamente se habla de que pues él aprovechó esta situación o hasta provocó esta situación para que pues obviamente el acto se diera. Digo, pueden haber millones, porque así pasó, ¿no? Obviamente ya sabemos que todos cuando se trata de opinar, bueno, no, hombre, o sea, tenemos ahí al bolón de criminólogos, victimólogos, psicólogos y abogados opinando en redes sociales. La realidad es que podemos encontrar muchas vertientes. Aquí lo que nos importa a nosotros más es saber de decir, ella lo buscó, ella lo provocó, ella lo pudo evitar, o él fue un abusivo, o él fue esto, o él fue el otro. Más allá de esa parte, es poder comprender que por supuesto que la cuestión del alcohol nos vuelve propensos a ser víctimas de cualquier tipo de cosas. Desde una víctima de un accidente, porque manejo ebrio y eso lo hemos visto millones de veces, provocarle la muerte a alguien y claramente volverme una víctima del sistema, porque por supuesto que podría ser desde lesiones hasta homicidio, y cuestiones como estas, que claramente pues no mides, recordemos, el alcohol
es un depresor del sistema nervioso y esto es una cuestión médica. Por eso es curioso, por eso decían, bueno, es que, a ver, ¿qué es lo que pasa con el alcohol cuando nosotros estamos tristes o, no, o somos muy, no somos tan sociables? Ah, bueno, pero pues cuando tomamos, no, hombre, nos volvemos el alma de la fiesta. Esto relativamente es al principio, pero al finalizar es mentira, porque el alcohol lo que hace es deprimir nuestro sistema nervioso. ¿Qué quiere decir? Por eso lo vemos. Personas que pasan desde una alegría hasta los que empiezan a echar bronca, hasta los que terminan llorando con canciones muy tristes. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues claramente el alcohol nos juega una cuestión neuronal pues muy interesante. Entonces, por supuesto que el alcohol lo que hace es que provoca una desinhibición en las personas. Y posteriormente, pues dependiendo el grado de alcohol, pues ya no se consiente, ya no se mide nuestros reflejos, nuestra fuerza, nuestra etcétera, ya no es de la misma manera. Por eso el alcohol, por supuesto que nos vuelve más vulnerables a poder ser víctimas, porque no vamos en esa misma tentativa. Lo hemos visto millones de veces y es bien delicado, sobre todo para todos, porque yo creo que ahorita no podemos hablar solamente de mujeres o de mujeres jóvenes, ahorita hablamos de toda la cantidad de personas. Chicas que luego salían en estado de ebriedad y se quedaban dormidas en los taxis, por ejemplo. ¿Ahí qué pasa? Pues obviamente es un estado doble de vulnerabilidad, porque si te topas con un chofer, pues a mí me tocó, yo era muy dada a abordar Uber, porque no manejo, soy muy mala, la verdad, y tuve un accidente hace algún tiempo y dije en la vida lo vuelvo a hacer. Entonces soy muy dada, obviamente por el trabajo, a abordar este tipo de transporte privado. Entonces luego los choferes pues empiezan con la plática y demás, y a mí que no me agrada el chisme, pues más. Entonces, en esa parte ellos comentaban su experiencia, ¿no? Y decían, bueno, es que a nosotros nos echan mucho esta parte de responsabilidad, de que los abusivos, de que robamos, de que violentamos, pero muchos de nosotros no es así. Es más, a mí de manera personal, estando en servicio público privado, me ha tocado llevar chicas completamente ebrias, que no reaccionan absolutamente a nada. No les preocupa dónde están, cómo van a llegar, nada, que ni siquiera pueden darme una dirección de dónde llevarlos. Entonces, pues yo tengo que hacer mi labor, tengo que hacer, ¿sabes qué? Pues un café, un refresco, lo que sea, para que pueda reaccionar. Y me ha tocado llevar a las chicas menores de edad a su casa y decirle a sus padres, señor, aquí está, me abordó, pero pues la señorita no sabía ni siquiera dónde vivía. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente toda esta problemática va en la situación de que el alcohol, por supuesto, que nos vulnerabiliza. Y eso vamos por el lado del alcohol. Imagínense cuando estamos hablando de una adicción a cuestiones aún más fuertes. Obviamente cuando estamos hablando de personas adictas a enervantes, estupefacientes, psicotrópicos, etc. Muchas de las personas se vuelven hasta víctimas provocadoras, porque obviamente la droga pues transforma dependiendo el tipo de droga y dependiendo la dosis, no vamos a ver toxicología, pero la realidad es que alteran muchísimas cosas y transforman a las personas completamente. Es más, muchas de ellas generan conductas y luego ni siquiera recuerdan. Entonces, en esta parte, por eso la funcionalidad de que se pone como una categoría de víctimas. Y el siguiente, bueno, es toda la parte de las minorías. Las minorías hablamos los inmigrantes, anteriormente les decía, ¿no? Los tontos, porque pues así se les denominaba. Obviamente aquellos que padecían alguna cuestión, probablemente no necesariamente de enfermedad crónica, pero probablemente algún tipo de déficit mental, ¿no? Y obviamente pues ellos por cuestión natural, pues tienen, ¿no? Una desventaja frente a toda la cuestión social que podemos nosotros manejar. Ok, ahora tenemos los otros, nos decía, son 5 generales, Gentic decía, son 5 generales y son 6 psicológicos. En los 6 psicológicos son muy curiosos porque la realidad es que sí atenta mucho contra la parte interna de las personas, ¿no? Una de las categorías es la categoría del deprimido, ¿sí? El deprimido es una persona susceptible a ser víctima. Ejemplo, pues un suicidio, no más, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Porque esa persona no tiene un instinto de defensa, no tiene un instinto de conservación, de preservación de la vida misma, ¿no? O sea, la realidad es que son personas que constantemente se están poniendo en peligro, buscándose privar de la vida. Lo hemos visto muchas veces. Ejemplo, es más, hasta los pactos por suicidio.
¿no? Yo he visto 2, 3 casos famosos a nivel internacional en el cual es esto, es una persona que ha sufrido depresión desde siempre y obviamente encuentra otra persona igualmente deprimida y ¿qué es lo que pasa? Pactan un suicidio y bye, ¿no? O un homicidio, suicidio y adiós. Entonces acá pues es una categoría. Por supuesto que la depresión no es necesariamente un trastorno, pero pues sí funciona como una enfermedad y obviamente que si no se cuida, no se atiende, no se lleva de una manera adecuada, pues puede llevar a un grado de victimización muy grande. El siguiente, que es lo que generalmente se le conocía como el tipo adquisitive, obviamente porque pues, viene de teorías norteamericanas y ese es propiamente el que nosotros podemos designar como el ambicioso. El tipo psicológico de víctima ambiciosa, pues es aquel que busca conseguir lucro, conseguir economía, conseguir lo que sea a costa de lo que sea. No importa que pongas tu vida, tu seguridad, nada, tu salud, con tal de conseguirlo. Un ejemplo muy claro, es más, y se ha llegado a ver, las víctimas, por ejemplo, de trata de personas con fines de explotación sexual. Muchas de ellas se iniciaron propiamente en la prostitución y muchas de las veces pues la prostitución se da a raíz pues obviamente de querer conseguir un mejor nivel de vida. Y eso yo también me constó porque hice un estudio de campo relativo a esa parte y sí hubo chicas, o sea, sí hubo chicas que a mí me decían, ¿no? Bueno, pues ya la verdad, o sea, como que cuánto ganas tú, ¿no? Y cuando yo les dije, pues empezaron a reír mucho. Y obviamente, pues ya cuando te empiezan a decir la cantidad de ingresos, pues sí, la realidad es que uno dice, ah, caray, y uno estudiando y trabajando tanto, no, bueno. ¿Qué pasa? Pues sí, pero al final de cuentas, pues son víctimas que están expuestas a muchísimas cosas. No solamente hablamos de una enfermedad, porque la realidad son mujeres que se cuidan muchísimo, sobre todo, es más, se pueden cuidar hasta más que una mujer dentro de un matrimonio. Eh, pero sí hablamos de la situación de protección, de seguridad, de integridad física, mental, emocional. Pues son mujeres que hacen con ellas lo que quieren. Muchas de ellas pues han sido privadas de la vida, han sido desaparecidas y muchas veces pues nunca se les vuelve a ver. Pero eso es a raíz, pues obviamente de decir, yo no me voy a poner a trabajar 8 horas, o sea, todos los días para poder obtener un salario de mínimo, ¿no? O sea, ¿cómo crees? Imposible. Ah, bueno, pues vas buscando propiamente la cuestión de lucro. Por poner un ejemplo. Tenemos el otro que es el Bantam. Bueno, el Bantam, o lo conocemos en español como la víctima de tipo psicológico lascivo. El lascivo es el que generalmente es aplicado a mujeres y va muy encaminado a la parte de la cuestión de delitos sexuales, la mayoría de veces. Y muchas de las veces, pues esas víctimas son provocadas o son seducidas. El ejemplo más claro, pues el fenómeno del proxenetismo, ¿no? Pues obviamente esas mujeres pues son obligadas a sostener relaciones o a ser explotadas con X o Y cantidad de personas en un día. Entonces eso es una explotación al final de cuentas, pero estas víctimas no fueron víctimas forzadas y no fueron necesariamente ambiciosas. De hecho, la mecánica del proxenetismo yo se los comenté en algún momento. Parte a raíz de qué, pues obviamente son mujeres de muy bajos recursos, jóvenes, de baja escolaridad, en el cual pues obviamente llega el proxeneta o lo que conocemos coloquialmente como padrote, y obviamente pues llega con la camioneta, con los gastos, con el dinero, y obviamente ofrece dar una mayor seguridad a la persona, amor, de hecho hasta se casan con ellas, la familia, es más, les pintan que la actividad solamente la van a desarrollar durante un determinado tiempo para ayudar al avance de la familia. O sea, les pintan como muy bonito esa parte. Entonces, esta cuestión de provocación o de seducción o de atracción de las víctimas tiene la finalidad de ocuparlas para delitos sexuales y claramente pues a raíz de eso pues las victimizan. Ese es el Bantam o el tipo psicológico lascivo. Y tenemos el otro que sería el número 4. En el caso del número 4 estaríamos hablando del heartbroker. Ese es el acongojado
o la que tiene un problema de cero comunicación social, como lo que comentaba su compañera Ali al principio. En el caso de estos, que son los acongojados, ellos generalmente tienen una baja de defensas, ¿no? O sea, son personas que también sufren de depresión, de soledad, que tienen historias de vida de abandono, de maltrato, de violencia, y obviamente, ¿qué es lo que buscan? Pues buscan subsanar esos vacíos, ¿no? Y lo hacen a través de buscar compañía, de buscar consuelo, de buscar como que este tipo de cosas, ¿no? ¿Y cómo lo encuentran? Pues lo encuentran a través de la generación de violencia, ¿no? De que son víctimas de violencia. Ejemplo más claro, pues obviamente aquellas personas que se encuentran en un círculo de violencia, ¿no? Sobre todo violencia familiar. ¿Qué es? Ya lo platicamos la clase pasada. Yo no te dejo salir porque te cuido. Yo no te dejo usar faldas cortas porque te cuido. Imagínate que te pasa algo. Yo no dejo que te maquilles porque pues imagínate vayas a llamar la atención de alguien que te quiera hacer daño afuera, ¿no? O sea, el típico de te pego porque te quiero, así. Ese básicamente es el acongojado o el solitario, porque obviamente carece de toda esta estructura emocional y por eso es que se ha hablado tanto en últimas fechas, pues obviamente del empoderamiento, ¿no? Un empoderamiento que no solamente va en cuestión de algo económico, ¿no? Porque a veces cuando escuchamos la palabra hablamos de que el empoderamiento viene a raíz de una cuestión económica. Y no necesariamente, muchas de las veces no viene a raíz económica, sino que viene pues obviamente a raíz de qué, pues viene a raíz de una cuestión psicológica o viene a raíz de una cuestión emocional, por decirlo de alguna manera. Bueno, espérenme. Hasta aquí de estos tienen duda de los generales o de los 4 psicológicos que llevamos. Yo de los generales, el del joven. El y del la mujer. joven. Ajá, en el caso del joven, porque yo les decía, puede ser una víctima porque no tiene los criterios. Les voy a poner un ejemplo para ver si así queda más claro. Los conocidos como halcones, por ejemplo, o los que empiezan en la actividad del sicariato muy jovencitos. ¿Qué pasa con ellos? Si a ustedes llega ahorita una persona y les dice, mira, vas a privar de la vida a fulano, lo vas a matar y te ofrezco 5,000 pesos, pues yo me atrevo a decir que ninguno de los acá presentes lo haría. Porque pues obviamente nosotros ya tenemos una concientización para empezar, familiar y obviamente una cuestión profesional, pero tenemos una cuestión de edad. Y la edad pues claramente nos ayuda y nos va haciendo madurar desde un aspecto biológico. En el caso de estos chicos, no, pues si son chicos, imagínense lo que significa para un adolescente o para un chico de 14 o 15 años que les ofrezcan 5,000 pesos. Pues obviamente ellos tienen esa debilidad por juventud y que los hace susceptibles a ser víctimas. ¿Cuántos de ellos no han terminado siendo víctimas de tortura, de lesiones, hasta de homicidio, porque los han matado? Pero precisamente se agarran, vamos a decirlo así, de la vulnerabilidad que tienen con respecto a su edad. Esa es como la víctima que tiene la categoría general de por ser joven, pues es más propenso a ser víctima. Sí. Gracias. Perfecto, no se preocupe. Bueno, vamos a seguir avanzando a los otros 2. Tenemos la siguiente categoría, que es precisamente la categoría del atormentador. Del atormentador es el que generalmente se habla que ha martirizado a otros hasta provocar su propia victimización. Muchos de ellos, esto se ve generalmente también en la cuestión familiar. Muchas de las veces hemos visto padres violentos o madres violentas que generan esta parte de golpes, de situación de violencia emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando estos menores crecen? Cuando ya estamos hablando desde adolescentes o hasta adultos. Pues obviamente se invierte el papel y obviamente el que fue victimario y martirizó a otros, llega un momento en el que cae en el papel de víctima. Porque ahora que ya es una persona más grande o que el menor ya tiene una capacidad de defensa o de independencia, pues muchas de las veces ellos se encargan también de victimizar a sus propios padres. Lo hemos visto muchas de las veces cuando, no siempre, pero hay asuntos en los cuales sí se ve, ¿no? Las víctimas que ya son de la tercera o de la cuarta edad y cuando se empieza a hacer el estudio del maltrato de sus hijos hacia ellos, cuando se hace el análisis se ve que también fueron hijos o también fueron menores que fueron martirizados, golpeados, abandonados, etcétera,
ahí es como, obviamente, como funciona la figura de la víctima atormentadora. Y la última que tenemos es la víctima que se denomina como el bloqueado. Igual se conoce como fighting. En este caso, el bloqueado es una persona que al ser excluida, ¿no? Es una persona que manifiesta mucha agresividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente por esta imposibilidad que tiene de poderse defender, porque tal vez pertenece a un grupo donde el grupo de manera general pues es marginado, pues obviamente hay una provocación de ser víctimas pues más sencillas. Pero sin embargo, cuando reaccionan, o sea, hasta ahí están bloqueados porque pues, los golpean, los maltratan, los victimizan. Pero muchas de las veces cuando ya hay un desbloqueo, o sea, cuando ya hay un contrario sensu, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente se convierte completamente en una persona agresiva. Ejemplo. Ok, tenemos la parte de los tiroteos. En Estados Unidos sabemos que hay una facilidad de poder obtener armas y de poderlas manejar y es muy sencillo, no es más, hasta muchísimo más fácil que en nuestro país. Lo vimos, obviamente, cuántos menores o cuántos adolescentes no fueron agredidos o no fueron buleados, porque era la figura que se manejaba. ¿Y qué es lo que pasó, obviamente, con la cuestión del tiempo? Pues llegó un momento que hubo un detonante, hubo un desbloqueo y la reacción fue completamente destructiva, porque tomaron armas y fueron y tirotearon a maestros, alumnos, bueno, compañeros, etcétera. Esto es un bloqueado, un tipo de víctima bloqueada que también puede pasar de ser víctima a victimario. En el caso de lo que nos expone este autor, obviamente si nos podemos percatar, tiene un tratamiento como muy diferente al que anteriormente vimos. Realmente su clasificación pues va basada en criterios completamente diferentes, ya en rasgos como que más específicos, ya nos maneja la edad, ya nos maneja los trastornos mentales, ya nos maneja como muy delimitado el criterio. Es más, de hecho, en esta categoría o en toda esta clasificación que se encarga de hacer el autor, si nos podemos dar cuenta, maneja mucho la parte de cómo reaccionamos y cómo podemos victimizar y victimizarnos a través de impulsos, ¿no? Y es más, cómo influye la capacidad que tiene la propia víctima para ser víctima. Que si somos muy adeptos a la parte del alcohol, de las drogas, pues somos más vulnerables. Que si tenemos una problemática de agresividad, de defensa, pues obviamente somos más vulnerables. Y toda esa parte como que le va dando una importancia como más real. Ahora, en esta parte de... Déjenme ver si se regresa. Ahí está. Esperen. Que no avanza. Ahí está. No. Ahí está. Ahora, en esta parte, pues él se pone a ver no solamente una cuestión biológica o una cuestión interna. Él también empieza a ver cómo se da la interacción o cómo funciona la interacción en las situaciones de la víctima, porque hasta esta parte de sociabilidad nos ayuda o nos perjudica para ser o más víctima o menos víctima, para victimizarnos o para no hacerlo. En este caso tenemos la parte de la víctima aislada. La víctima aislada pues es la que solita pues obviamente deja de mantener relaciones sociales, ¿sí? Y con esta parte de aislamiento pues obviamente se va poniendo en mayor situación de peligro, ¿sí? ¿Por qué? Porque claramente va descalificando ella solita y ella misma va descalificando sus pilares de apoyo. ¿Qué quiere decir? Pues a todo lo que podría ser por nosotros pues una situación de la propia comunidad, ya sea la familia, ya sea la sociedad, ya sean los amigos, ya sea el propio Estado, etcétera. De víctima aislada, pues es muy sencillo, lo mismo, pues en el caso de la violencia, muchas de las mujeres pues nunca reportan, se inventan lesiones de que, ay, no, es que me caí, no, es que me golpeé, no, es que siempre. Y esa es la justificación. Y cuando ya no hay más justificaciones, pues, ¿qué es lo siguiente? Pues obviamente el aislamiento, para que no me pregunten, para que no me cuestionen, para que no se den cuenta de la situación, pues ¿qué es lo que hago? Pues aislarme. Esa es la situación de la víctima aislada.
En el caso de la siguiente, que es la víctima por proximidad, cuando hablamos de proximidad no solamente tiene que ver con una cuestión territorial. De hecho, el autor nos hace una división de las proximidades, ¿no? Tenemos una proximidad espacial, una proximidad familiar y una profesional. En el caso de la espacial pues tiene que ver obviamente con la cuestión del territorio, ¿no? En el caso de la familiar, es cuando el propio victimario y la víctima se encuentran dentro del mismo núcleo familiar. Es como tal, o sea, la vulnerabilidad no viene de fuera, sino que viene propiamente la victimización dentro del núcleo. Ejemplos, pues ahí están los incestos, las violaciones, los parricidios, ¿no? Obviamente todos esos surgen dentro de ese mismo entorno, ¿sí? Y la cuestión de la proximidad profesional, en el caso de la proximidad profesional, pues es cuando nosotros o podemos visualizarlo en los robos o podemos en la cuestión de los atentados al pudor. Obviamente los robos muchas de las veces, dependiendo el tipo, pues sí hay una proximidad. ¿Qué quiere decir? Vamos a pensar un robo a casa habitación. En el caso del robo a casa habitación, ¿qué es lo que pasa? Pues los victimarios tienen forzosamente que hacer un estudio. O sea, tienen que ver a qué hora salimos, cuántas personas hay, si hay alguna mascota, si hay alarmas, si hay cámaras de vigilancia. Se hace como una situación de proximidad. Tengo que aproximarme a quien voy a victimizar, para que me entiendan. Y en el caso de atentados al pudor, muchas de las veces estos se dan en este ambiente de carácter laboral o de carácter profesional, y entonces en esa parte, pues obviamente se puede dar así. Recordemos, anteriormente existía esta parte de atentados al pudor. Recordemos, actualmente en el Código Poblano ya no está. Se sustituyó por abuso sexual. Y obviamente ahí entra la gama de abuso, de acoso, etcétera. Entonces, obviamente es donde se puede mantener la proximidad para generar un atentado, para generar un acoso, un hostigamiento. ¿Qué es lo que necesito? Pues necesito una proximidad. En este caso, ¿por qué profesional? El ejemplo, pues el hostigamiento, recuerden que tiene que haber una relación de supra-subordinación, o sea, el jefe y el empleado, ¿no? Bueno, jefe o jefa, no importa, ya no hay tampoco un género marcado, ¿no? De que los que forzosamente hostiguen o acosen sean los hombres. No necesariamente, ¿no? Hay empleados que también han sido acosados por sus jefas o cualquier otra relación de ese carácter o de ese tipo. Tenemos los siguientes que son, déjenme entrar a su compañera. Una víctima que es agresiva. La víctima agresiva, pues es obviamente la que viene de núcleos, lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Lo fuerte que es la cuestión familiar y el entorno. La víctima agresiva, pues es aquella que ya, que han torturado, ¿no? O sea, que ya tienen una situación de violencia manifiesta a la familia, a los amigos, a los subordinados, al cohabitante, amante, concubino, como lo quieran ver. Que al final de cuentas, pues obviamente ha llegado un momento en que ya se convierten en una parte de saturación de ser víctimas, que están tan cansados de ser víctimas, que ¿qué es lo que hacen? Pues obviamente se convierten en victimarios, y esto lo hemos visto pues más de una vez. A ver, déjenme ver, es que tengo que estar al pendiente del chat. Si yo abro mi chat, ¿ustedes lo ven? No. No. Ah, qué bueno. Pensé que sí, o sea, que les aparecía en la pantalla. No te preocupes, Jos. Bueno, entonces les decía, pues es lo mismo que pasa. Llega un momento de saturación, llega un momento de hartazgo en el cual ya no se puede controlar esta parte. ¿Y qué es lo que viene? Pues lo que viene es que se convierten en victimarios. ¿Cuántas personas que han sufrido violencia pues no terminan matando a su agresor en algún momento? Pues eso es lo que pasa con las víctimas agresivas. Bueno, tenemos otra que es la víctima sin valor. En el caso de la víctima sin valor propiamente, generalmente hay núcleos que lo manejan como con un mayor apego, vamos a decirlo así. ¿Qué quiere decir? Estas víctimas que al final de cuentas dicen, bueno, pues es que ya no valgo nada, da igual si me hacen esto, o es más, hasta me lo merezco, ¿no? O sea, me merezco ser víctima de tal cosa. Esas víctimas sin valor, obviamente podemos encontrar, y acá tenemos los ejemplos, las personas ancianas de tercera o cuarta edad,
Obviamente en el caso de los pesados, o sea, esta gente que, pues, que literalmente se pasa de los límites o abusa de los límites, la gente que se considera mala, o sea, que ha tenido malos actuares y obviamente dice, bueno, pues me lo merecía, ¿no? Los pecadores, hablando dentro de una concepción, porque recordemos, estamos hablando de Gentic hace muchísimos años, pues hablaba todavía de esa parte del pecado. Actualmente, pues ya como que la religión ha pasado en un segundo rubro en cuanto a la parte, pues obviamente del estudio profesional. Y hasta los propios infieles, ¿no? O sea, los infieles que luego les llegan a generar y se convierten en víctimas, pues obviamente se justifica, bueno, pues soy una víctima sin valor, vamos a poner el ejemplo. A la persona que encuentran, vamos a pensar que es una persona casada, que la encuentran en la calle y la encuentran siendo infiel. Ah, pues en ese momento la otra persona, dígase su concubino o quien quieren, lo golpea o la golpea, le destroza el coche, etcétera, etcétera, etcétera. Decimos, al final de cuentas está siendo víctima, porque obviamente le están dañando su propiedad y es víctima porque lo están lesionando. Pero pues catalogaba que pues es una víctima sin valor, porque al final de cuentas se lo merece y se lo ganó de alguna manera. Así es como él explicaba como esta categorización, por decirlo de alguna manera. En el caso de la perversa, en el caso de la víctima perversa, ya tienen que entrar otro tipo de elementos ya mucho más estructurados, porque muchos de estos ya se dice que una víctima que es perversa ya tiene cierto tipo de rasgos psicopáticos, o sea, ya su psiquis, ya su cerebro no está funcionando de una manera adecuada. En ese momento se les llamaba desviados, ¿sí? Recordemos, antes se hablaba, por ejemplo, de una desviación sexual. Actualmente ya no se habla de desviación, ya se tiene otra nomenclatura, pero anteriormente pues así se les decía. Esos psicopáticos pues son los que son explotados a raíz, pero obviamente del propio problema mental que tienen y pues de ahí el abuso. La víctima bebedora, pues creo que no hay ninguna confusión, ya la platicamos en la clasificación previa, que obviamente es cuando existe una situación a la cantidad de alcohol que se ingiere y obviamente pues es la cabeza de diferentes factores que pueden crear a las víctimas. Ya platicamos cuáles serían los ejemplos pues más claros y sobre todo más actualizados, que a pesar de que es una clasificación vieja o antigua, nos podemos dar cuenta que seguimos encontrando este tipo de víctimas, porque seguimos sin la parte de la cuestión preventiva. La víctima depresiva igual, pues es la que platicamos, obviamente es la que tiene problemas de depresión y obviamente no puede como reaccionar de la misma manera que lo podría hacer cualquier persona. Generalmente se expone y no le importa como mucho su integridad, vamos a decirlo así. La víctima voluntaria, si nos damos cuenta, es equiparable a una categoría que también nos manejaba Mendelssohn, ¿sí? En esta categoría se dice que es la víctima que como tal permite que se cometa el ilícito o por lo menos no ofrece ningún tipo de resistencia. El ejemplo fue el que les puse hace rato de esta chica youtuber que dice, bueno, pues al final de cuentas no hubo una imposición, no hubo una obligación, no hubo un maltrato, sin embargo, pues obviamente yo no tenía manera de resistir dado precisamente la cuestión del gradaje de alcohol que se tenía en ese momento, ¿no? Así es como podemos clasificar más o menos a una víctima voluntaria. En el caso de las víctimas propensas, sí tenemos víctimas propensas y las víctimas propensas también es una categoría muy similar a la que manejamos con Mendelssohn. ¿Cuál podría ser esta categoría de víctimas propensas? Tenemos una indefensa, una falsa y una inmune. La indefensa pues es la que como tal tiene que tolerar la lesión. ¿Por qué? Porque como tal, si se da algún camino o alguna viabilidad judicial, puede provocarle más daños. Honor a este tipo de víctimas es que precisamente se habla de un proceso de no revictimización, porque nos dábamos cuenta que en algún momento la víctima no solamente tenía suficiente con la comisión del delito, sino que aparte de eso tenía que volver a ser victimizada por los médicos, por los ministerios públicos, por los jueces. Entonces, muchas de las veces la víctima terminaba siendo una víctima indefensa,
porque al final de cuentas, por eso se veía la abstención a denunciar, porque decía, bueno, pues ya mejor me quedo con mi lesión, porque pues yo sé que al final de cuentas la autoridad me va a someter a esto, y probablemente no va a hacer nada, y es más, hasta puedo tener una represalia por parte del agresor. Así es como funcionaba la víctima indefensa. Tenemos la víctima falsa ya la platicamos, que es esta que podemos manejar nosotros hasta como imaginaria, porque es la que de manera se autovictimiza, pero lo hace solamente para obtener un beneficio. De hecho, bueno, ahí está la parte del seguro, la parte del desfalco, lo que decían hace rato, la cuestión de este autosecuestro, si lo quieren ver así. Tenemos una siguiente que es una víctima inmune, ¿sí? En este caso de la víctima inmune es que se dice que es un error que se tenga que victimizar. ¿Por qué? Porque realmente es una víctima que no se le puede fincar como que algún tipo de responsabilidades, porque lo hacen la mayoría como en obediencia a algo, ¿no? Por eso se les llama como tabú, ¿no? O sea, si yo vamos a pensar, y todavía lo seguimos manejando, ¿qué pasa si yo digo que un sacerdote cometió un delito? No, ¿cómo creen? O sea, es intocable la iglesia, es un tabú. Pues eso eran las víctimas inmunes. Si ahorita aún cuesta que todas estas personas sean llevadas a procedimientos como debe de ser, imagínense en el tiempo de von Getting, pues obviamente eran intocables, por decirlo así. Los ejemplos acá los tienen pues, sacerdotes, fiscales, que son prácticamente la cuestión jurisdiccional, los jueces, los policías, los periodistas. En el caso de los policías, pues obviamente por una cuestión de obediencia, ¿no? Y en el caso de los sacerdotes, pues porque representa uno de los pilares pues, más grandes de cualquier sociedad y pues iba a ser como una problemática que fueran propiamente juzgados. Ahorita, bueno, pues ya se tiene un poco más de libertad y ya se le da un gran seguimiento a todo este tipo de delitos. Hasta estas, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? No. No. ¿No? Perfecto. Ali, ¿me podrías hacer favor de leerme la diapositiva completa? Claro que sí. Gracias, D, Ali. víctima hereditaria. Es un tema que apenas ha sido objeto de atención. Henting presenta varios casos. E, víctima reincidente. A pesar de que la víctima ha sufrido, hay casos en que no toma las precauciones para volver a ser víctima. Se trata de sujetos con impulsos defensivos demasiado débiles. Víctima que se convierte en autor. La transmigración de la violencia del autor a la víctima y de la víctima de nuevo al autor. Es un fenómeno que encontramos continuamente. Es algo más así como el vencido que se pasa al enemigo, pues le convence sus mejores métodos de combate. Claro. Ok, tenemos 3 indispensables. Tenemos el primero, que es la víctima hereditaria. En el caso de la víctima hereditaria, ahí no nos vamos a meter. Hay una parte que se llama crestomasia y que nos habla acerca de esto, que supuestamente hay víctimas que ya tienen un gen. Así como se habla de la cuestión del gen del mal, también pasa lo mismo con las víctimas. Y en el caso de Hentig, era uno de los que apoyaba esa parte, que sí nacemos con una parte de ser propensos a ser víctimas de determinadas cosas. Digo que no vamos a ahondar mucho en esa, porque la realidad es que para ahondar en esa, pues tendríamos que meternos en muchísimas áreas de estudios para poder encontrar siquiera un fundamento. La realidad es que es muy delicado decir, bueno, es que por herencia, pues ya vienes a ser víctima y ni modos, ¿no? No, pues la realidad es que es un poquito complicado, sobre todo para hablarlo en nuestros temas. Sin embargo, pues Hentig sí presenta varios tipos de comprobatoria y claramente pues varios estudios en los que demuestra que sí hay propiamente una propensión hereditaria a poder ser víctimas y que por eso vemos luego esas cadenas, que vemos que hay, que víctima fue la abuela, víctima fue la madre, víctima fue la hija y víctima fue la nieta. Y así vemos esta, de hecho se le conoce como herencia maldita.
Digo, no sé, es interesante, el tema es interesante, sin embargo, pues obviamente nosotros por conocimiento general lo abordamos, sin embargo, pues recordemos, ¿no? Tenemos que estar muy apegados a lo que ya está 100% comprobado. ¿Qué quiere decir? A lo que la ciencia propiamente pues ya autorizó. Y en este caso, pues no. En el caso de la reincidente, ven, pues en el caso de la víctima reincidente, pues es aquella víctima que obviamente quiere seguir sujetándose a una parte de ser victimizada. ¿Qué quiere decir? Que ya pasó y ya está constatada del tipo de violencia y sigue cayendo en la misma. Lo mismo, también una víctima reincidente, la persona violentada, la mujer violentada, que ya tuvo una problemática ahorita, es más, cuántas veces no se ha visto, que denuncia y o deja botar el procedimiento o en su defecto se retracta o se desiste de la acción. ¿Por qué? Pues porque ya le prometieron que va a cambiar, que va a estar bien, que no va a volver a pasar. ¿Y qué es lo que pasa? Pues obviamente la víctima vuelve a reincidir en su propio ciclo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues precisamente se habla de un ciclo de violencia a través del cual, pues obviamente surge la problemática, de la problemática viene la luna de miel y posteriormente vuelve otra vez a recaer en esta parte. Esto obedece a que, pues obviamente obedece a que estas personas que sufren o que son víctimas reincidentes, digamos que no tienen la manera de cómo, es que cómo lo puedo explicar, como que no tienen la manera de defenderse, vamos a decirlo así. Y no me refiero a una cuestión física, ¿no? O sea, de que no se pueden defender, no físicamente, sino que no pueden defenderse en una cuestión emocional, psicológica, muchas de las veces hasta económica, porque gran parte de las mujeres violentadas argumentan eso. Es que no tengo trabajo, es que no tengo dinero, es que cómo voy a mantener a mis hijos, es que es más, yo nunca he trabajado, él siempre es el que nos ha proveído de las cosas y demás. ¿Qué es lo que pasa? Pues obviamente esa parte de poderse resistir a la situación, pues obviamente no tienen esos impulsos defensivos y por tanto pues son víctimas una y otra vez. Y pues ya vimos, ¿no? Cómo acaban gran parte de las mujeres violentadas. El último que es la víctima, cuando la víctima se convierte en autor, pues ya lo platicamos, pues obviamente muchas de las veces ya no hay tolerancia o ya se llegó como a la cuestión límite y pues obviamente qué es lo que se hace. O es más, solamente se analizan las ventajas y decimos, de ser víctima, pues mejor no, mejor me paso al otro bando. Ejemplo, los policías, díganse policías, militares y todo este rubro, que dicen, yo me expongo porque pues obviamente cuando a mí me mandan algún operativo me puedo exponer y yo sé que en algún momento, imagínense, pues me dan o me generan alguna lesión y pues es más, la corporación igual y mi cargo se hace, ni les importa y me pagan bien poco y yo ando exponiendo mi vida. Y resulta que pues y si mejor me paso al otro lado, ¿qué quiere decir? Pues con la cuestión de los delincuentes, pues probablemente me pase lo mismo, pero voy a tener una situación económica mejor. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues obviamente lo que hago es pasarme con el lado del enemigo. Así es como funciona, ¿no? No porque todos lo hagan y no porque sea correcto, pero sin en cambio es así, de ser víctima que me den un balazo allá afuera en un operativo, no, pues mejor me paso aquí igual y estoy hasta más protegido, que era algo que argumentaban los policías y eso es completamente real. Obviamente el tipo de armamento que tenían ellos a comparación de los que tenían, no sé, la delincuencia organizada, pues obviamente, ¿qué es lo que pasa? Pues como que no hay mucha forma, ¿no? ¿En qué pasa en cuanto a la crítica? En cuanto a la crítica, la realidad, pues es que no se habla de que no son tipologías completamente encuadradas, porque dan muchísimos factores y muchísimas cosas por las que podría pasar propiamente. De hecho, si se dan cuenta, pues no hay un criterio único, no hay un criterio específicamente así demarcado que nos pueda decir como tal. De hecho, si nos pudimos dar cuenta, cuántos tipos de conductas no podemos encuadrar en diferentes tipologías de víctima. Entonces, hay un momento que dice, a ver, ¿es esta víctima o es este tipo de víctima? Entonces, esa es la crítica que se le da, que obviamente muchos de los tipos pues, pueden encuadrar en varias. Lo mismo, pues obviamente se utiliza con una finalidad pedagógica o con una finalidad, pues obviamente ilustrativa, pero pues nada más, ¿no?
Y en el caso de los psicológicos, bueno, en los psicológicos, pues obviamente ya nos es un poquito más enfático, pero ya nos aborda también otro tipo de áreas de conocimiento que claramente si nosotros no dominamos, no vamos a poder encuadrar de una manera adecuada a las víctimas. ¿Por qué? Porque pues en el psicológico ya me requiere otros aspectos como los factores biológicos, psicológicos, sociales, etcétera. Ahora tenemos la siguiente ya no la vamos a ver porque nosotros ya la vimos la sesión anterior o 2 sesiones anteriores, fue la primerita que vimos, que fue precisamente la de Jiménez de Azúa. Decíamos que en la de Jiménez de Azúa, pues nos hablaba de víctimas indiferentes, de víctimas determinantes, etcétera, las que eran elegidas al azar o las que no lo eran, aquellas víctimas que sí eran resistentes, aquellas que no, y aquellas coadyuvantes que son las que colaboran o las que ayudan. La crítica es porque nos dice que no es propiamente una clasificación, sino que más bien es una cuestión general. Por supuesto, porque no puedo encuadrar solamente en 4 o 5 tipos a toda la gran gama de víctimas que hay. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Nos dice, a ver, no es una clasificación, más bien es una sistematización muy general. Fin. ¿Ah? ¿Hasta acá tienen alguna duda o tienen alguna pregunta? No, ninguna. ¿Seguros? Sí. Sí. En el examen ya nos daremos cuenta si tuvimos duda o no. Yo también creo lo mismo. Vas a ver, Erika. Yo también creo lo mismo. Y ya estamos en la sesión 4. O sea, en 3 más estarán haciendo su examen. Así que, ¿cómo les explico? Bueno, entonces si no tienen dudas, porque me queda clarísimo que son bien inteligentes, de eso no tengo duda. La siguiente es de 2 autores, que es Selling y que es Wolfgang. En el caso del primero, o sea, el primer autor, lo que hace es que divide la victimización en 3. Y esa sí la vamos a ver, porque de hecho es una que todavía se sigue arrastrando y la vamos a ver un poquito más adelante, o bueno, la siguiente clase, que es primaria, secundaria y terciaria. Y en el caso de Wolfgang, lo que hace es como complementar, obviamente, las tipologías, pero sus tipologías también van de acuerdo a cómo se genera la victimización. ¿Qué quiere decir? Cómo es la relación entre la víctima y el victimario. Así es como van haciendo sus situaciones. Y de ahí surgen. En el caso de la víctima primaria es la víctima individual, ¿no? O sea, la persona como tal. La víctima secundaria es la víctima colectiva, ¿no? Que puede ser una sociedad, que puede ser una entidad, que puede ser una asociación, etcétera. Y la victimización terciaria, esta ya tiene que ver con la parte generalizada, porque la realidad son delitos que ya tienen que ver más con la cuestión pública, ¿sí? ¿Qué quiere decir con la cuestión pública? Cuando ya interviene de alguna manera el Estado, esta victimización podría tratarse cuando hablamos de, vamos a pensar, de cuestiones ecológicas, de cuestiones electorales. ¿Por qué? Porque obviamente la ecología no solamente es a favor o en desfavorecimiento de un solo grupo de personas o de una sola, es para todos. Por tanto, pues le tiene que importar claramente pues a todo el Estado de manera general. Los fraudes electorales igual, porque pues si se hace un fraude electoral, no solamente perjudica a una persona, no solamente perjudica a una empresa, sino que perjudica pues a todos como tal, como sociedad. En el caso tenemos la victimización de carácter mutua. En el caso de la victimización mutua es aquella en los cuales, ya la vimos, tanto puede ser criminal, pero a la vez puede ser víctima, o sea, víctima y victimario por razones diversas. Es más, primero puede ser una y luego puede ser otra. Tenemos también la parte de la no victimización. Cuando se habla de la categoría o de la tipología de la no victimización que plantean estos autores, es porque acá propiamente se hace referencia no, más bien a lo que es el victimario que a la víctima y se acerca mucho al crimen sin víctimas. Les pregunto yo, ¿en qué momento nosotros, ustedes, pueden apreciar o pueden encuadrar, digamos,
un crimen sin víctimas? Métanle ¿cómo se llama? Un poquito de análisis. ¿En qué momento lo podemos nosotros manejar? Como el homicidio. Mande. Podría ser como el homicidio. Como el homicidio, ¿por qué? Porque ahí dice que que se habla más bien del ofensor que la víctima y se acerca mucho al crimen sin víctima. O sea, tú mismo te vuelves el ofensor. O sea, tú misma, la víctima, te convertirías en el ofensor. O sea, tú te ofendes a ti mismo. No hay una víctima. Bueno, sí tú, pero es uno en dos. Ajá. Efectivamente, claro. ¿Por qué se habla en un suicidio? ¿Por qué se habla de un crimen sin víctimas? O sea, si hay crimen, porque al final de cuentas se está privado de la vida a alguien, lo encuentran en su código, por supuesto, lo encuentran tipificado y es un delito, es una acción antijurídica, típica, sancionable, punible, etcétera. Pero resulta que, ¿cómo les puedo decir? Yo no me puedo castigar, por empezar porque ya estoy muerta, pues me suicidé, sería imposible, caemos en un absurdo. Por eso en ese tipo de cosas se habla de un crimen sin víctimas. En el caso de los suicidios, por magnánima situación, pues obviamente no hay victimización, porque al final de cuentas, por eso les digo cómo van variando las clasificaciones. Esta tiene mucha lógica. Porque dice, bueno, fue víctima de sus propias circunstancias, de sus trastornos mentales, de su depresión. Sí, claro, pero al final de cuentas no hay un tercero agresor o no hay un tercero transgresor de la norma. Fui yo haciéndome el daño a mí mismo. Por tanto, pues obviamente se habla de un crimen sin víctimas. ¿Vale? Va. Bueno, en este caso de la tipología, bueno, si nos damos cuenta, pues es una tipología cortita a comparación de las que pues obviamente nosotros habíamos comentado anteriormente. Obviamente aquí ya vamos encaminándonos un poquito más a la cuestión legal. De hecho, pues obviamente ya en el caso pone el ejemplo de la victimización terciaria, pues claro, porque ya tenemos leyes específicas en las cuales pues obviamente sabemos que se afecta la cuestión social o colectiva y ya tenemos completamente demarcados en nuestras leyes cómo se tiene que manejar. Ahora, en el caso, bueno, la clasificación que nos hablaba de víctima mutua, pues obviamente en ese caso no es exclusiva. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, también la podemos equiparar con la víctima que es primaria o con la víctima secundaria. Entonces ahí pues puede ser también como una confusión que pudiera darse. Por eso se le hace la crítica propiamente a este tipo de tipologías. De hecho, cuando hablamos de la parte última de la no victimización, pues obviamente sí nos confunde porque realmente nos ponemos a pensar, ¿es víctima o no es víctima? ¿No? Es un poquito contradictorio. A ver, entonces no me puedes hablar de la victimización si no hay víctima, ¿cómo me puedes poner sin victimización? ¿No? Pues querría decir que no hay víctima y que no eres víctima. Puede ser un absurdo, ¿no? Sin embargo, pues obviamente si nos vamos a la lógica elemental, pues obviamente es un tipo de víctimas porque al final de cuentas hay una transgresión, pero diríamos que no, porque al final de cuentas pues no existe nuestra víctima, no son propiamente las personas que cometen homicidio, digo suicidio. De ahí lo delicado es que podamos hacer una investigación correcta, porque pues cuántas veces se ha visto que se tipifica como homicidio y resulta que fue un suicidio, o viceversa, se trata de manejar como suicidio y resulta que sí hay un tercero interviniente. Tenemos otras más, tenemos por ejemplo en el caso del autor Ponti, en el caso de Ponti, de hecho Yulotal hizo como igual, se dedica en este estudio, hizo diferentes como equiparaciones, porque de hecho muchos de ellos se fueron auxiliando entre sí, o sea, se fueron jalando, digamos, las propias tipologías. En este caso solo nos habla de víctimas activas y solo nos habla de víctimas pasivas, ¿sí? En el caso de las víctimas pasivas,
encontramos a la simbólica y encontramos a la equivocada. En el caso de la simbólica, pues obviamente es la víctima que sufre un delito, pero con el cual no se le quiere golpear de una manera directa a esa persona, o sea, no se quiere agredir directamente a esa persona, sino lo que se pretende pues es dar como una manifestación a un sistema, ¿sí? Un ejemplo muy claro por los homicidios que se dan a través de carácter político. Muchas de las veces no es directamente contra la persona, es contra propiamente la institución que representa. Con policías, por ejemplo, muchas de las veces no necesariamente es el policía como tal, sino la institución, en este caso el rubro de seguridad que se representa. Vamos a poner un ejemplo, los golpes de Estado. Los golpes de Estado es igual cuando la gente se rebela, no es porque quiera lastimar policías y demás, simple y sencillamente, ¿qué es lo que hace? Pues obviamente tratar de golpear pues, a un sistema que propiamente se encuentra. La víctima equivocada, bueno, la víctima equivocada son aquellas víctimas que decimos estuvo en un, ¿cómo lo podremos decir? En un tiempo, en un lugar incorrecto, ¿no? O sea, estaba en un pésimo momento en el cual ni la buscaban a esta persona, ni la persona tenía nada que ver, ni siquiera iban contra ella, pero pues, sin en cambio, pues las circunstancias provocaron que fuera víctima. Lo hemos visto, por ejemplo, en los tiroteos. Estas víctimas que pues yo voy pasando y resulta que hay un asalto o hay un tiroteo o hay algún atentado o lo que sea y balacean a las personas, ¿no? Y las personas, bueno, pierden la vida o están lesionadas. Esas son víctimas equivocadas y son víctimas pasivas porque pues, no hicieron absolutamente nada. No había manera. Las siguientes que tenemos, que es la categoría obviamente de las víctimas, se lo ven acá, las víctimas activas, tenemos la que hace el papel, o sea, por el papel de cómo se desempeña, y aquella víctima porque invierte el papel que desempeña, ¿sí? En el caso de la primera, pues obviamente por oficio o por trabajo, o sea, no, digo, se hace víctima porque tiene una cuestión de generar obviamente su trabajo. El ejemplo más claro, pues, los militares, los policías, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues ellos fueron víctimas, pero por el papel que desempeñaban. O sea, ellos no hubieran sido agredidos, no hubieran sido violentados, victimizados, si no se hubieran dedicado a lo que se dedicaban, ¿sí? Y en el caso de víctima por inversión del papel, esto tiene que ver más con la cuestión de la mala vida. Ejemplo claro, ajuste de cuentas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Pues invierte en los papeles, al final de cuentas, pues si tú te dedicas a andar en malos pasos, como le llaman, ¿qué es lo que pasa? Pues al rato se dice, no, pues ajuste de cuentas. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente tú anduviste generando actividades ilícitas y otra persona te invirtió el papel. Y si tú te dedicabas al sicariato y tú te dedicabas a matar, pues te mataron los sicarios de otro tipo de célula de delincuencia organizada. Así funciona la cuestión de este tipo de víctimas. Son víctimas activas porque de manera directa o de manera indirecta fueron provocando esta circunstancia. En el caso pues, de los malos pasos, pues está de más. Y en el caso del papel, pues obviamente si yo soy policía, me voy a dedicar, voy a ser policía federal o voy a ser militar, o yo sé perfectamente que voy a estar expuesto a que en algún momento me puedan lesionar o me puedan privar de la vida o me puedan secuestrar o cualquier cuestión relacionada con mi papel que desempeño, ¿sí? Lo mismo, si yo soy abogado y resulta que soy abogado penalista y aparte ando en asuntos de delincuencia organizada y en asuntos de este tipo de cosas, pues también sabes que llevas propiamente un riesgo en la labor que estás desempeñando, no necesariamente porque te lo busques ni porque lo quieras, pero pues tu propio papel te va llevando a esa situación. Bueno. Tenemos otra que es la de Abdel. En el caso de Abdel tiene obras, tiene diferentes obras, pero él viene muy defensor a la parte opuesta a comparación de los demás autores, porque él dice que no, él dice que propiamente las víctimas no generan o no tienen algún tipo de responsabilidad, ¿no? Y obviamente pues va en esta parte que las que tienen alguna parte de responsabilidad y hay otras que dice, bueno, o sea, hay unas que sí y hay unas que no, pero pues yo sí defiendo que hay víctimas que definitivamente no tienen la culpa. En el caso de las últimas, que serían las importantes, las que sí tienen
cierto grado de responsabilidad. Tenemos las víctimas que son víctimas que desean o que suplican, ¿sí? Obviamente las víctimas, este tipo de víctimas, es como tal la que quiere que suceda el acto delictivo. Es más, de hecho, hasta genera acciones para que pueda propiamente cometerse. Es más, hasta ayuda propiamente a que se pueda facilitar o a que se cometa de una mejor manera el ilícito, ¿sí? Eh, la eutanasia, por ejemplo, en nuestro país pues no se encuentra regulada todavía. Hay países en los que ya, pero pues obviamente si yo tengo una enfermedad, ¿no? Una enfermedad grave, vamos a ponerlo así, y yo ya no puedo con el dolor y demás, ¿qué es lo que suplico? Pues que me priven de la vida. Al final de cuentas, al privarme, pues voy a ser víctima, pero pues yo lo estoy pidiendo, ¿sí? En el caso del aborto, el aborto también puede ser un tipo de víctima suplicante, porque claramente estás en una cuestión de proceso, pero sin en cambio, si yo lo pido, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues obviamente sí soy una víctima, pero yo estoy suplicando precisamente que este ilícito ocurra, ¿sí? Bueno, no nos vamos a meter a hablar de cuestiones moralistas o no, ya eso es independiente, solamente que sí ingresaría dentro de esta categoría. Claro, cuando se habla propiamente de esto, no es lo mismo a que si estamos ante un aborto provocado por golpes, por ejemplo. No, ahí ya no es una víctima suplicante, es una víctima completamente. Tenemos las víctimas que consienten, obviamente que tienen esta libertad de consentimiento, que quiere decir que prestan, ¿no? O sea, prestan su voluntad. No necesariamente son activas, o sea, no necesariamente participan, vamos a decirlo así, propiamente en la infracción, pero pues obviamente tampoco te resistes, tampoco te defiendes, tampoco impides, ¿no? Um, ¿Cuáles podrían ser víctimas conscientes? Consciente. Pues las riñas son víctimas conscientes, ¿no? De que empiezan a decirse de palabras, de que empiezan a hacerse de problemas y demás y demás. Y bueno, pues sabes que últimamente nos vamos a golpear allá afuera. Ah, pues órale, va. Pues al final de cuentas van a terminar lesionados, tal vez uno más que otro, y probablemente si ocurre algo más grave, pues pueden hasta tener una víctima de homicidio. Pero al final de cuentas, pues ellos consintieron libremente en que se generara propiamente la lesión. La de sin consentimiento, pues obviamente es una víctima opuesta. ¿Qué quiere decir? Pues que en este caso, pues no hay ningún tipo de voluntad ni ningún tipo de consentimiento. Ella no, o esta víctima, pues no solicita la comisión propiamente del delito y por tanto, pues recordemos, pues esta víctima sin consentimiento, pues se le exime de toda la responsabilidad. Ejemplo claro, ahí sí, completamente la violación, por ejemplo. Obviamente si hay una imposición de cópula, pues obviamente ahí estaríamos hablando de violación y no hay manera. Posteriormente a esto, este autor empezó a complementar propiamente su obra, porque obviamente se dio cuenta que pues hacían falta, ¿no? Diferentes tipos de clases o de tipos que pudieran encuadrar por lo menos una cuestión pues más abundante. Y ahí pues obviamente puso otras subclasificaciones, ¿sí? Tenemos la que es no participante. La no participante pues es la que rechaza tanto a la persona, en este caso al victimario, y pues obviamente el delito como tal. No ha contribuido a que se origine la agresión, ¿no? Puede ser, pues la parte de la violencia, pues la violencia también, pues obviamente si la persona rechaza esta situación, va a denuncia y es el procedimiento, pues estaríamos hablando de que es una víctima no participante. Tenemos otra que es la latente o la predispuesta. En el caso de la latente o la predispuesta, aquí es aquella víctima que tiene una cierta manera de inclinación para hacerlo por diferentes criterios. Puede ser por múltiples factores, desde biológicos, psicológicos, sociales, etcétera, que te prestas de alguna manera, pero porque tienes factores obviamente predisponentes o preparantes que te hacen propiamente estar en ese camino tan delgado de poder ser víctima.
Aquí están las predisposiciones, la clasificación de las predisposiciones, ya les había comentado, pues hay unas psicológicas, biológicas y sociales. Cuando hablamos de las biopsicológicas, porque de hecho las hace conjuntas, podemos hablar de la edad. ¿Qué quiere decir? Pues los niños, los menores de edad, pues muchas de las veces están más susceptibles a ser víctimas de delitos. El sexo, porque pues técnicamente hablamos y seguimos viendo que la mayoría de infractores pues son varones y la mayoría de víctimas siguen siendo mujeres, sin importar el delito del que se trate. Bueno, salvo lesiones, porque, bueno, lesiones en riña, por ejemplo, ahí creo que los varones son mayormente victimizados en esa parte, porque pues obviamente son los que generan las problemáticas. El estado físico, por supuesto que el estado físico pues es una característica que nos puede predisponer a ser víctimas. Obviamente este estado físico pues tiene que ver no solamente con la fortaleza física, sino que tiene que ver con la cuestión de salud. Pues una persona enferma, no vamos a pensar una persona con enfermedad, una enfermedad terminal, pues obviamente su estado físico es malo y es mayormente predispuesta a sufrir algún tipo de delito. El alcoholismo también pues, tiene que ver con esta alteración, ya se los había comentado, sobre todo biológica, pues altera, ¿no? Cierto tipo de cuestiones y obviamente nos vuelve predisponentes. Pero tenemos también otras predisposiciones, que en este caso serían las predisposiciones de carácter social. La profesión, el oficio, la condición económica, las condiciones de vida, etc. En profesión o en oficio, dependiendo el tipo de delito, porque obviamente podemos poner, no sé, se me ocurre, a un policía y decimos, pues así como que víctima, no. Bueno, pero podríamos estar hablando de otro tipo de delitos. Pero si hablamos qué tan propenso es a ser víctima de una lesión o qué tan propenso es a ser víctima de un homicidio, pues el grado es demasiado alto, ¿no? La condición económica, pues desgraciadamente acá también tendríamos que entrar a dos cosas importantes, porque tenemos diferentes categorías de delitos. Si yo les pregunto quién es más susceptible, porque generalmente decimos, la condición económica, pues los pobres sufren más los delitos. Bueno, pero si hablamos de delitos, por ejemplo, de cuello blanco, o vemos fraudes, o vemos secuestros, o ese tipo de delitos, pues la realidad es que las personas que tienen un mayor nivel o un elevado nivel de adquisición económica pues son más vulnerables, la realidad. Entonces depende del tipo de delito. Y las condiciones de vida, pues claro, las condiciones de vida también nos predisponen. ¿Qué tanto somos personas aisladas? ¿Qué tanto somos personas sociables? Etcétera. Muchas de las veces, ¿por qué? Porque entre más sociables seamos, muchas de las veces nuestras redes de apoyo son más grandes, ¿sí? O sea, son más amplias. ¿Y qué quiere decir con esta parte de que las redes de apoyo sean más amplias? Pues que se tiene cómo recurrir por apoyo y que aparte las personas se evidencian propiamente cuando algo está mal o cuando algo pasa. Si esas redes son muy cortitas o son muy pequeñas, pues ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente somos más susceptibles a poderlo ser. No nos vamos lejos, precisamente en este tipo de delitos, como lo puede ser el fraude, como lo puede ser lavado de dinero, algún tipo de delito financiero. Pues obviamente muchas de las veces, pues, ¿qué decimos? Pues obviamente se buscan contactos, se buscan facilidades para poder discernir o para poder movilizar qué es lo que pasó propiamente con la cuestión del delito. Y eso pues tiene que ver con la parte de las redes de apoyo y es completamente normal y entre más tengamos pues es mejor. A ver, aquí tenemos las delimitadas, lo que son las predisposiciones de carácter psicológico. Acá, pues obviamente tenemos las desviaciones sexuales. Recordarán, nosotros platicamos en nuestro bloque de medicina legal, hablamos un poquito de esta parte de sexología forense y funciona como una predisposición de carácter psicológica. La negligencia, la imprudencia, la confianza o lo opuesto también tienen que ver con esta parte de cómo estamos desarrollados de manera psicológica. Defectos de carácter, pues también, obviamente tenemos puntos fuertes y tenemos puntos débiles. Y eso nos pueden ser mayor grado de víctima o menor grado de víctima.
Si soy una persona completamente ambiciosa, completamente banal, avara, pues muy probablemente en esta búsqueda de oportunidades o en esta búsqueda de recursos, pues probablemente pueda ser victimizada en algún momento del proceso. Las víctimas provocativas, bueno, ya las conocemos. Las víctimas participantes, pues obviamente no necesariamente es provocado o es sustentado, pero al final de cuentas, pues sí hay un auxilio, ¿no? O sea, sí hay una prestación de auxilio al participante, ya lo vimos hace un momento. Las víctimas falsas, lo mismo, ya las vimos desde el principio cuando hablábamos de estas víctimas imaginarias o de estas víctimas falaces que técnicamente dicen haber sido víctimas, pero la realidad es que no es cierto. O porque no existió propiamente el hecho, o en su defecto porque existió, pero pues obviamente el presunto responsable pues no es. En cuanto a la crítica de la tipología de Fatah, no hay como mucha cuestión con respecto a la parte de la interpretación, porque si nos dimos cuenta, hay algunos tipos que se ven como desde una parte de manifestación de conducta. Y algunos dice, bueno, no, a ver, no tiene que ver la conducta, más bien tiene que ver los factores que nos predisponen. Entonces, ¿qué pasa? Si nos damos cuenta, pues son polos opuestos y como que puede contrariarse de, a ver, o defiendes que son los factores biológicos, psicológicos, o defiendes que son los sociales, o qué es lo que defiendes. Entonces, obviamente ahí pues hay una partecita como de contrariedad, vamos a decirlo así. Pero bueno, pues sabemos que todas ellas nos ayudan, pero pues nada más. La siguiente es la de Newman. En el caso de la de Newman, tiene diferentes características. Obviamente no vamos a ver todas por razones varias. Pero aquí lo que nos hace o las aportaciones que nosotros podemos rescatar de Newman, obviamente es muy bueno, pero es que lo va generando diferentes categorías, pero tiene un poquito de problema cuando nos habla propiamente de los miembros de la pareja criminal. Él empieza a hablar como de esta parte de los roles en la comisión de los delitos. Y obviamente va siendo una tipología especial en donde propiamente nos delimita. Ya nos habla de una no solo clasificación de víctimas, sino que esta clasificación va enfocada al tipo de delito, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una cuestión individual o una clasificación, una tipología individual, y en la individual nos dice, hay víctimas que no tienen actitud victimal, entre los que podemos encontrar pues las personas inocentes o las personas que se resisten, ¿sí? Pero tenemos otros que tienen una actitud victimal culposa, entre ellos pues las personas provocadoras, es más, hasta aquellas personas que alegan que ejercitan la legítima defensa. Ya hemos platicado cómo se cae en el abuso de la legítima defensa de una manera bien sencilla. Tenemos las provocadoras en esta parte de la actitud victimal culposa. Tenemos aquellas provocadoras genéricas, ¿sí? Las provocadoras pues, son las que ayudan o son las que solicitan o las que ruegan. Y hay unos que tienen una actitud victimal dolosa. O sea, acá ya nos damos cuenta que vamos ya pegándonos más a una cuestión legal. En el caso de la dolosa, bueno, en la dolosa ya tenemos una determinación, o sea, un deseo, una voluntad de cometer el delito, como lo puede ser el suicidio, y los delincuentes como tal, pues ahí tenemos la parte de cualquier delito que se les pueda ocurrir. Acá ya hay un dolo, ¿no? Si yo voy y asalto un banco ahorita, pues claramente hay un dolo, hay una planeación, hay una mecánica que propiamente se busca. A ver. ¿Hasta acá tienen alguna duda o tienen alguna pregunta? No. No. Bueno, conste de los constes. Okay. Es que así me hacen y luego cuando ya viene la hora de lo bueno y ahí tenemos la problemática, muchachos. Y así no es cierto. Una pregunta. Existe Google, no se preocupe. Sí, ¿verdad? Ya los veré. De ahí andan sacando sus tareas.
Va. ¿Vas a subir la diapositiva a plataforma maestra? Ya se las subí, ya les subí las dos presentaciones. Ahora verán. Les subí Esta de ahorita, no. la de psicología y les subí la de criminología de campo. Ya les subí las dos. Y en la de psicología viene esa, exactamente, viene el link. Entonces, ya para que lo chequen. Espérenme tantito. Muchas gracias. Sí, para No se preocupen, ya nada más vamos a ver dónde nos vamos a quedar. Les paso lista para que ya se puedan retirar. Con cámaras abiertas, ¿verdad? Bueno. Ya que no los vi casi durante toda la clase, pero se dieron cuenta que no les dije nada. Pero aquí estamos. Alicia, ¿acabas de despertar o qué? No soy tú, sí estuve atenta. Yo también. Para la siguiente Mira. va a ser camarita fuerza, abierta. Miren, aquí está. Hablemos un poquito, de hecho fue la primera que vimos, que fue los tipos de víctimas de Jiménez Azúa. Posteriormente nos fuimos a la presentación que les puse, ahí la tienen. De hecho hasta les puse las páginas para que no anden ahí divagando. Esas fueron las que acabamos de ver ahorita. Vamos a continuar nosotros con la parte de la victimología clínica, ¿sí? Vamos a darle nada más la introductoria, ya lo remembramos o lo traemos obviamente a recuerdo la siguiente sesión. En el caso de la victimología clínica, ¿para qué es para lo que nos sirve o para qué es para lo que la podemos utilizar? Al igual que tenemos criminología clínica, en Victi también tenemos lo mismo. La victimología clínica básicamente pues es el estudio, ¿no? Un estudio que se da a través de la clínica, pero también nos sirve para dar tratamiento y para dar rehabilitación, ¿sí? De todas aquellas personas que pueden padecer alguna problemática a raíz de la comisión de una conducta o antisocial o antijurídica. Porque eso es bien importante, muchachos. A veces pensamos que solamente se es víctima cuando ya se comete el delito. O sea, ya cuando tengo el delito, ya esa es la parte en la que soy víctima. No, la realidad es que muchas de las veces hasta las propias conductas antisociales generan una problemática y muchas de las veces si esas conductas sociales no se tratan a tiempo, se convierten en conductas antijurídicas, o sea, se convierten en delitos, ¿sí? Y entonces, pues obviamente la victimología se encarga de estudiar, de darle el tratamiento, de rehabilitar propiamente a las víctimas de conductas antisociales, a las víctimas del delito, que son los sujetos pasivos, pero no solamente a la víctima, sino también le da el tratamiento y la rehabilitación a todas las personas que de alguna manera, si no directa, indirectamente, pues han sido afectadas por el delito. Obviamente las personas más importantes, pues obviamente sería la cuestión de la familia, ¿no? Esta parte se conoce como victimología etiológica multifactorial, de hecho así se trata o así se trabaja, pero pues es lo que se estudia dentro de la criminología clínica. Y sirve porque ¿qué es lo que pasa? Pasa lo mismo que con el delincuente. Si el delincuente o al criminal o al victimario o al presunto, como lo quieran llamar, no lo tratamos de una manera adecuada, va a reincidir y va a cometer conductas peores, ¿no? Eso creo que estamos todos en el mismo orden de ideas. Con la víctima pasa exactamente lo mismo. Si no le damos el tratamiento adecuado, si no le damos la rehabilitación necesaria, se va a volver a convertir en víctima, tarde o temprano. Sobre todo cuando hablamos de estos delitos coadyuvantes. Entonces hay que tratarla, hay que rehabilitarla y obviamente pues ayudarla a que siga con su proceso, porque si no, pues sobre todo en los delitos fuertes, obviamente imagínense un secuestro, una violación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues obviamente imagínense la víctima, son víctimas que no pueden dormir, son víctimas que sufren de insomnio, de pesadillas, de depresión. Entonces, muchas de ellas, si no son tratadas, o pueden reincidir en el delito, o sea, en ser víctimas del delito, o en su defecto, pues no pueden desarrollar una vida pues completamente normal y no pueden continuar con la misma. Entonces, para eso ayuda propiamente la victimología, que te determine, ¿no? Obviamente qué es lo que tienes y te trate y con eso puedas rehabilitarte, para no caer nuevamente en esa comisión o en su defecto, para que puedas seguir realizando tu vida sin mayor problema, ¿sale? De eso es de lo que se encarga básicamente nuestra parte de victimología clínica.
Tenemos otra, y esa ya no la vamos a ver, ya nada más se las dejo para que me recuerden dónde nos quedamos la clase que viene. Después de la victimología clínica, tenemos la parte de la victimología criminológica. Al igual que todos nosotros y al igual que ustedes, que claramente se especializan o se van especializando en una ruta específica, en el caso de los criminólogos hacen lo mismo, los victimólogos hacen lo mismo. Y hay unos que conjuntan propiamente las áreas de conocimiento y serían precisamente los que se encargan del estudio de la victimología criminológica. Obviamente lo conjuntan y pues pueden llevar el tratamiento pues de ambas rutas o de ambas personas, por decirlo así. Bueno, le vamos a dejar entonces aquí y ya seguimos la siguiente clase. Ya nada más les recuerdo, por favor, chequen su plataforma, entreguen sus cosas en tiempo y en forma para que no tengamos problemas. Les voy a pasar lista y ya les voy a tomar su evidencia. Pero nada más déjenme buscar su lista porque no sé dónde está. Ya, aquí está. Ay, aquí es. 3, listo. 13. Benítez López, Gloria Alicia. Blas Méndez, Sí. Eric Vicente. Presente. Presente. Ok. Estoy leyendo el chat, espérenme. Cruz Acosta, Miguel Ángel, ya me dijiste, ok. Paulina. Presente, maestra. Jos. ¿Está ahí Jos? David, ahí está. Presente, profesora. Y Cruz, Cruz Acosta ya lo tenía, ya me apareces en lista, entonces por eso yo creo que ya te había anotado aparte. Bueno, entonces así le vamos a hacer. Cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben que igual me la pueden hacer llegar de manera personal y sin ningún problema. A ver, aperturen ahora sí para que les pueda tomar su evidencia y ya puedan seguir. Me falta Paulina y me falta Fabi, que es Lupita, ¿no? Bueno, espero que aperturen su cámara, Paulina y Lupita. Lupita yo creo que ha de haber ido a checarlo de Zoom. Ahí va. Bueno, pues ya lo dejamos, ni más. Ahí van, déjenme ver a ver si salió. Sí, sí salió. Bueno, pues entonces cuídense mucho, que descansen, que tengan bonito fin de semana y nos estamos escuchando y viendo el siguiente sábado. ¿Sale? Cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Bye. ¿22-26 qué?